Muy bien. Vamos a ver este problema que corresponde al tema de rozamiento. Ya si mal no recuerdo también habíamos resuelto este problema, ¿no? Que era un problema recontra sencillo. Bueno, pero si gustan lo recordamos, ¿no? Aunque como era sencillo, por eso que lo pasé un poquito rápido, si mal no recuerdo ese día. Bueno, vamos a recordarlo en todo caso. Dice, el objeto mostrado en la figura tiene una masa de 0,5 kilogramos y se encuentra a punto de deslizar. Acá sí un detalle muy importante, ¿no? Cuando nosotros vimos el tema de rozamiento, dijimos que el rozamiento se genera debido a las irregularidades que existen entre las superficies, ¿no? Entonces, se van a manifestar pequeñas fuerzas y estas en conjunto dan origen a lo que nosotros llamamos fuerza de rozamiento. ¿Dónde se les dijo que íbamos a estudiar dos tipos de rozamiento? Rozamiento estático y rozamiento cinético, ¿cierto? Muy bien. Rozamiento estático actúa cuando el cuerpo trata de deslizar, pero aún así no desliza. No, hay tendencia al deslizamiento, pero no desliza. El cinético actúa cuando ya el cuerpo se encuentra deslizando. ¿Correcto? Muy bien. Como acá me dicen que está a punto de deslizar, entonces nosotros cuando había un fuerza de rozamiento habíamos visto que existía fuerza de rozamiento estático y fuerza de rozamiento cinético. ¿Cuál era la diferencia? Que la fuerza de rozamiento estática se caracterizaba porque era variable, varía entre un valor mínimo que era 0 y un valor máximo que justamente lleve ese nombre, ¿no? Fuerza de rozamiento estática máxima. Ahora, se les dijo además que la fuerza de rozamiento estática máxima es aquella fuerza de rozamiento que actúa cuando el cuerpo está a punto de moverse, a punto de deslizar. Ya eso se le conocía como estado de movimiento inminente, ¿correcto? Esa fuerza de rozamiento estática máxima se calcula con esta ecuación que puedes por acá apreciar, ¿no? Esta de acá, ¿correcto? Muy bien. En cambio, el rozamiento cinético actúa cuando el cuerpo ya está deslizando, ya se está moviendo, ¿sí? Y la fuerza de rozamiento cinético, a diferencia de la estática, se caracterizaba porque era constante, ¿no? Claro, siempre y cuando las superficies no cambien y la normal del cuerpo tampoco cambie. Entonces podríamos considerar lo que era constante, ¿correcto? Muy bien. Entonces, ya recordando esos aspectos teóricos y volvemos a ver el problema, dice que se encuentra a punto de deslizar. Si se encuentra a punto de deslizar, quiere decir que se encuentra en un movimiento inminente. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento que lo va a afectar es la fuerza de rozamiento estático, pero no es cualquier estático. Tiene que ser necesariamente el máximo, ya que el problema nos dice que está a punto de deslizar. Muy bien, si ustedes observan la figura, hay dos fuerzas, F1 y F2, pero yo lo que tengo que hacer es, como se encuentra en reposo, voy a dibujar las otras fuerzas que yo puedo identificar. Uno sería el peso, ya que interactúa con la Tierra, y dos sería la fuerza de contacto o fuerza de reacción, que ya sabemos que sus componentes son la normal y la fuerza de rozamiento, ¿sí? Bueno, ahí está el gráfico. He dibujado justamente las fuerzas adicionales, como su masa es 0,5, su peso sería 5 newton, claro, considerando que la gravedad es 10, estaría actuando la normal y estaría actuando la fuerza de fricción o fuerza de rozamiento, ¿correcto? O sea, estas dos de acá que han sido dibujadas de repente hacia arriba, estas sobre todo, deberían ir por acá, ¿no? Sino que, bueno, por cuestiones de comodidad básicamente se han dibujado de esa manera. Pero sabemos que estas son componentes de la fuerza de reacción. Muy bien, lo que simplemente vamos a hacer acá es descomponer nada más, pues, ¿no? A esta fuerza F1, ya que la mayoría de fuerzas que tengo en el problema son verticales y horizontales. Entonces, al descomponerlo, me voy a dar cuenta de lo siguiente. Lo voy a analizar por ejes, es decir, en la horizontal y en la vertical, o si gustas, eje X y eje Y. En el eje X, ¿qué fuerzas tengo? Bueno, estoy colocando acá la forma vectorial, ¿correcto? Tengo la fuerza de menos 3J, perdón, acá debería decir menos 3I, ¿no? No es menos 3J, es menos 3I. 3i, ¿qué más tengo? Tengo la componente horizontal de esta fuerza, que sería 4i, y tengo la fuerza de rozamiento. Por lo tanto, si nosotros aplicamos la condición de equilibrio, porque suma de fuerzas en el eje X y en el eje Y tendría que ser 0, entonces diríamos, ¿no? Con todo y su signo, menos 3 menos F más 4, 4 porque es positivo, tiene que ser igual a 0. Entonces, si acá despejamos, F, que es la fuerza de rozamiento, vendría a ser 1. Pero como ya habíamos comentado, esta fuerza de rozamiento no es cualquier rozamiento estático. Es el máximo porque el problema nos dice que está a punto de deslizar, ¿correcto? En el eje Y, igualito, ¿no? Fuerzas que van hacia arriba y fuerzas que van hacia abajo, aplico fuerza resultante igual a 0. En este caso, la que va hacia arriba es la normal, la que va hacia arriba es la componente de 3, ¿no? De F1, que mide 3, o 3J, como quieras llamarlo, y la otra componente es el peso, que es 5 newton, pero es negativo porque apunta hacia abajo. Bueno, si nosotros de acá despejamos, deducimos que la normal vale 2 newton.
Ahora, si recordamos la ecuación de la fuerza de rozamiento estática máxima que se calcula de esta manera, entonces ya podemos hallar el coeficiente que me piden. Esta fuerza de rozamiento estática máxima ya nos ha salido 1, ahí está. El coeficiente estático es lo que quiero hallar y la normal también nos ha salido 2 por condiciones de equilibrio. Bueno, si nosotros acá despejamos, simplemente nos saldría 0,5, ¿correcto? Muy bien. No sé si de repente le quieren tomar alguna captura de pantalla. Si no, pasaríamos a ver el siguiente ejemplo, ¿correcto? Muy bien. 5 segundos para pasar a ver el siguiente ejemplo. A ver, pasemos a ver el siguiente ejemplo. Bueno, este es el problema número 139, ¿correcto? En este problema dice lo siguiente: el coeficiente de fricción estático entre las superficies en contacto es 0,3 y el cinético es 0,2. Si el bloque A, cuya masa es 1,4 kilogramos, cae a velocidad constante, no se olviden que si se mueve con velocidad constante está en equilibrio, ¿no? No se olviden de eso, por favor. Dice, ¿cuál es el módulo de la fuerza F que actúa perpendicularmente sobre el bloque B? Bueno, si nosotros nos están pidiendo que hallemos la fuerza F y nos dan como condición que A está deslizando con velocidad constante y todas las superficies son rugosas, ya que tienen un coeficiente de rozamiento, entonces lo primero que yo tengo que hacer es analizar las fuerzas que actúan sobre A. Pero antes de ello, si ustedes se dan cuenta, todo el sistema, incluso B, está, bueno, en este caso B está en reposo. Entonces, cuando mediante la fuerza F se presiona B, obviamente A va a reaccionar con una fuerza, ¿sí? Obviamente, si F es horizontal, A también va a reaccionar con una fuerza horizontal, ¿correcto? Muy bien. Entonces, A también le va a ejercer una fuerza. Y como hay equilibrio, en este caso para B, en la horizontal, ¿qué podríamos decir? Que si hacia la izquierda hay una fuerza F, hacia la derecha también había una fuerza F, ¿correcto? Muy bien. Ahora, si analizamos ahora el bloque A, me doy cuenta que B ejerce una fuerza sobre A, que en este caso sería equivalente a la fuerza F. Y la pared también ejerce una fuerza sobre el bloque A. ¿Correcto hasta allí? Entonces, como hay equilibrio también para A, porque A se está deslizando con velocidad constante, entonces si la fuerza que B ejerce sobre A es F, la fuerza que ejerce la pared sobre A de manera horizontal también sería F. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, vamos a analizar aparte las fuerzas que actúan sobre A. Sobre A, aparte de la normal, aparte de la fuerza de fricción, que son componentes de la fuerza de contacto, fuerza de reacción, estaría actuando su peso. Correcto, estaría actuando la fuerza que B ejerce sobre A y la fuerza de fricción que B ejerce sobre A. Muy bien, entonces si nosotros estamos allí analizando el problema, entonces simplemente lo que vamos a hacer ahora es hacer su diagrama de cuerpo libre del bloque A, ¿correcto? Muy bien, ahí está. ¿Qué fuerzas actúan sobre A? Como ya les había indicado, uno sería su peso, donde si su masa es 1,4 kilogramos, su peso sería 14. Estaría actuando la normal que ejerce la pared sobre el bloque A, la fuerza de fricción que ejerce la pared sobre el bloque A. Y como está deslizando con velocidad constante, obviamente, como ya está deslizando, sería un rozamiento cinético. ¿Correcto? Muy bien. Estaría actuando la normal que ejerce la pared, perdón, el cuerpo B sobre el bloque A, que también sería F, ya lo habíamos mencionado, y la fuerza de fricción cinética que ejerce justamente también el bloque B sobre A. Ahora, como el bloque A se está desplazando con velocidad constante, eso quiere decir que va a encontrarse en equilibrio. Por lo tanto, si aplicamos equilibrio en la vertical, ¿qué podríamos decir? Que fuerzas que van hacia arriba igual a fuerzas que van hacia abajo, en valor obviamente, ¿no? Ahí está. Fuerzas que van hacia arriba igual a fuerzas que van hacia abajo. O si gustas, ¿no? Esta fuerza más esta fuerza más esta fuerza con su respectivo signo igual a cero, ¿no? Lo que hicimos en el problema anterior. Muy bien, las que van hacia arriba son estas dos fuerzas de rozamiento, pero como los coeficientes son iguales para todas las superficies, porque eso te dice el problema, y las normales también son iguales, como ustedes se pueden dar cuenta, estas fuerzas de rozamiento cinético también van a ser iguales. Por eso que acá le pongo FK y acá también le pongo FK. Por lo tanto, hacia arriba tendría 2FK y eso vendría a ser igual a ¿quién? Al peso que es 14, ¿correcto? Bueno, como el peso ya lo conozco, entonces ya podría hallar la fuerza de rozamiento, que en este caso nos sale 7 newton. ¿Correcto hasta ahí? Muy bien. Ahora, como ya conozco la fuerza de rozamiento, debemos recordar cuál era su ecuación. Muy parecida a la fuerza de rozamiento estática máxima, pues, ¿no? Simplemente, para poder hallar
Dicha fuerza F lo reemplazamos. Yo sé que la fuerza de rozamiento cinético se calcula como el coeficiente cinético por la normal. Y esto tiene que ser igual a ¿cuánto? A 7 newton. ¿Correcto? Bueno, el coeficiente de rozamiento ya lo puedo hallar de acá, ¿no? Porque simplemente, perdón, el coeficiente de rozamiento ya lo puedo reemplazar de acá. Obviamente, cuando me dan dos coeficientes, siempre el menor es el cinético, ¿no? Y el mayor es el estático. Eso también ya se les había comentado en teoría. Muy bien. Entonces, si nosotros reemplazamos, efectivamente de acá obtendríamos la normal, ¿no? Como el coeficiente de fricción cinético es 0,2 y la normal era igual a F, entonces con esto podemos hallar el valor de F. Que para este caso nos saldría obviamente 35, ¿no? Ya que 0,2 es un quinto. Muy bien, este es un problema de rozamiento, como les dije, ¿no? Ya más adelante, cuando ya terminemos de ver la parte de eh, dinámica, vamos a estudiar problemas con rozamiento, ¿ya? Donde ahí justamente lo vamos a ver un poquito más de problemas, ¿no? En ese sentido, ¿correcto? Muy bien. A ver, vamos a ver la parte teórica, pero por ahí... Por ahí estaban preguntándome, me dice el profesor, la 134, creo, ¿no? Ahora vamos a responder esta pregunta teórica, ¿correcto? Vamos a agrandarlo un poco. De ahí nomás para que se pueda ver. Dice, con referencia a la fuerza de fricción, ¿cuáles de las siguientes proposiciones son verdaderas? A ver, veamos la primera. Dice, la condición necesaria y suficiente para que se manifieste fricción entre dos cuerpos es que uno de ellos tenga una superficie rugosa. A ver, ¿qué dicen ustedes, muchachos? ¿Será necesario que solamente uno de ellos tenga superficie rugosa? Creo que eso yo ya lo había comentado cuando se explicó la parte teórica, ¿cierto? Yo les dije que la fricción se genera debido a las irregularidades que existen entre ambas superficies, ¿no? Se generan como si fueran grietas. Si yo agarrar un microscopio y observo las superficies que están en contacto, se generan grietas. Y debido a esas grietas es que cuando, por ejemplo, un bloque se apoya sobre una superficie, esas grietas se incrustan. Y al incrustarse, cuando uno de ellos, en este caso el bloque, trata de deslizar sobre la superficie, entonces se genera un cierto grado de oposición. ¿Correcto? Entonces, conclusión, para que exista fuerza de rozamiento es necesario no que solo uno, sino que ambas superficies sean rugosas. ¿Correcto? Porque imagínate, si una fuera perfectamente lisa, no habría rugosidad, no habrían esas incrustaciones. ¿Me dejo entender? No habrían esas irregularidades. Entonces, cuando el bloque se apoyaría, prácticamente, al no haber irregularidades en una de ellas, no se incrustaría. Entonces podría deslizar con facilidad. Ya, es necesario entonces que ambas superficies sean rugosas. Y ahí que nos dicen, es condición suficiente para que se manifieste la fricción que solamente una de ellas sea rugosa. Y eso es falso, ¿no? Ambas tienen que ser rugosas. La 2 dice, la fuerza de rozamiento es una componente de la fuerza de contacto entre los cuerpos. Bueno, eso ya se ha venido repitiendo desde el tema de estática, pues, ¿no? Dijimos que la fuerza de contacto o fuerza de reacción tiene dos componentes y es más conveniente dibujar sus componentes para ver más o menos cuál es su orientación. Las componentes de la fuerza de contacto dijimos que eran la normal, que siempre se dibuja de manera perpendicular a las superficies en contacto, y la otra sería la llamada fuerza de fricción o fuerza de rozamiento, ¿no? Que tiene la característica de oponerse al deslizamiento o posible deslizamiento. Y solamente aparece fricción cuando, uno, hay rugosidades entre las superficies son rugosas, y dos, cuando el cuerpo tiene tendencia a deslizamiento, ¿ya? O está deslizando en todo caso. Muy bien, entonces la segunda sería verdadera, pues. Y la 3 que nos dice, la magnitud de la fuerza de fricción estática es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza normal. Acá tengan cuidado. Nosotros dijimos que la fuerza de rozamiento estática era variable. Varía entre un valor mínimo, que es 0, y un valor máximo que lleve ese nombre, fuerza de rozamiento estática máxima, ¿cierto? Y dijimos que la fuerza de rozamiento estática, cualquiera que sea, salvo la máxima, si yo quiero calcular una fuerza de rozamiento estática, pues simplemente ella la íbamos a determinar por condiciones de equilibrio, se les dijo. ¿Correcto? La que sí la vamos a calcular con la ecuación que sí depende de la normal es la llamada fuerza de rozamiento estática. ¿Ya? Y acá dice, la magnitud de la fuerza de fricción estática es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza normal, no necesariamente.
porque eso va a depender de si la fuerza de rozamiento es la máxima. Si es la máxima, ahí sí hubiera sido verdadero. Pero si no, ya sabemos que la fuerza de rozamiento estática se determina por condiciones de equilibrio, ¿correcto? Muy bien, entonces la respuesta sería solo 2. Ahora sí, pasemos a ver entonces la teoría. Bueno, la segunda ley prácticamente nosotros vamos a tener que recordar lo que ya habíamos visto justamente cuando habíamos analizado las leyes de Newton, ¿no? Se les dijo que si una fuerza logra cambiar el estado natural de movimiento de los cuerpos, pues esta que le va a producir cambios en su estado de movimiento. Y hablar de cambios en su estado de movimiento se refiere a qué? A que cambie su velocidad. Y nosotros ya sabemos por cinemática de que si un cuerpo cambia su velocidad es porque necesariamente este debe tener ¿qué cosa? Aceleración. O sea, en conclusión, podríamos decir lo siguiente. Si una fuerza logra cambiar el estado natural de movimiento de un cuerpo, ¿esta qué le va a producir necesariamente? Una aceleración, donde esa aceleración va a ser proporcional a la fuerza que la produce. Y además va a encontrarse siempre en la misma orientación que dicha fuerza. Eso ya lo habíamos comentado nosotros, ¿sí? Pero también se les había indicado de que normalmente allí no se hablaba de masa. El análisis con la masa ya viene cuando justamente se realiza la parte experimental. Cuando de repente nosotros hacemos el análisis a un cuerpo y le aplicamos una determinada fuerza, nos vamos a dar cuenta que ese cuerpo va a empezar a tener aceleración, ¿no? De repente le aplico una fuerza de 5, va a acelerar, una fuerza de 10, al mismo cuerpo va a acelerar. Obviamente las aceleraciones van a ir cambiando, porque como ya había dicho la segunda ley de Newton, la aceleración que se le produce era proporcional a la fuerza que se le aplica. Pero nos damos cuenta de un detalle. ¿Qué ocurre si a otro cuerpo le aplico la misma fuerza? Si yo a otro cuerpo le aplico la misma fuerza y le produzco las mismas aceleraciones, entonces mecánicamente hablando yo podría decir que estos cuerpos son idénticos o equivalentes, ¿correcto? Pero ¿qué ocurre si yo, al aplicarle la misma fuerza a un cuerpo, me doy cuenta que las aceleraciones son distintas? Entonces yo podría decir que este cuerpo es mecánicamente diferente al cuerpo anterior. O sea, con esto que te estoy comentando, que se deduce de la experimentación, es que justamente podemos notar de que efectivamente lo que va a caracterizar a un cuerpo es una propiedad inherente a ellos, que es la masa, ¿sí? La masa justamente es una propiedad inherente a los cuerpos y es una manera de medir el grado de oposición que ofrecen estos a cambiar su estado de movimiento, ¿correcto? Eso es lo que justamente ya te había comentado, pero de todas maneras lo vamos a analizar. Bueno, chicos, haciendo ya la introducción, entonces pasemos a ver la teoría. Bueno, en el esquema vamos a ver justamente lo que ya se había explicado en su momento. ¿Qué ocurre si sobre ese cuerpo actúan de manera simultánea tres fuerzas? Bueno, nosotros ya habíamos visto de que cada una de ellas produce su propio efecto, pero el efecto individual no va a poder ser apreciado, sino que lo que se va a poder apreciar es el efecto de manera conjunta. Es decir, si de manera simultánea las tres fuerzas actúan sobre el cuerpo, me voy a dar cuenta que el efecto combinado de estas tres fuerzas va a hacer de que efectivamente el cuerpo cambie su estado de movimiento. ¿Eso qué quiere decir? Que al cambiar su estado de movimiento, quiere decir que ese efecto combinado de todas esas fuerzas le va a producir una aceleración. ¿Correcto? Ahora, no solamente eso, también se les había hablado del principio de superposición, que justamente nos decía eso, ¿no? El efecto combinado de un conjunto de fuerzas, ¿qué le hace al cuerpo? Le va a producir un efecto neto o total, ¿sí? El cual, o sea, el efecto combinado de ese conjunto de fuerzas puede ser reemplazado por una sola, a la cual comúnmente se le llama fuerza resultante, ¿no? O una fuerza equivalente a la cual le llamamos fuerza resultante. Pero acá quería hacer una aclaración, ¿ya? Por si acaso, ¿la fuerza resultante existe o no existe? Por si acaso, la fuerza resultante no existe, sino que simplemente se puede apreciar de manera experimental de que cuando el efecto combinado de todas estas fuerzas que actúan sobre el cuerpo le van a producir un efecto resultante, ¿sí? El cual es como si una fuerza resultante estuviera actuando, o sea, es como si una fuerza produciera justamente ese efecto, que en este caso hizo que el cuerpo se desplace hacia la derecha. No, me doy cuenta que hay tres fuerzas, pero o sea, es como si una fuerza reemplazara a estas tres
y lograra que el cuerpo se mueva hacia la derecha. Es decir, es como si una sola fuerza reemplace estas tres y estaría orientada hacia la derecha para que el cuerpo acelere hacia la derecha. Pero esa fuerza que reemplaza estas tres realmente no existe, sino que se da como resultado de un efecto combinado de todas estas fuerzas. ¿Ya? Ese es a modo de comentario. Muy bien, chicos, lo que ya les comenté justamente aparece acá. Pueden actuar varias fuerzas, pero ya sabemos que se nota el efecto combinado de todo el conjunto de fuerzas. ¿Correcto? Muy bien, ya sabemos que el efecto combinado produce como si una fuerza reemplazara a estas, y esta le va a producir justamente una aceleración, donde ya habíamos visto que esa aceleración era directamente proporcional a la fuerza que la produce, y también, como habíamos hablado ya de masa, inversamente proporcional a la masa del cuerpo, ¿no? Pero como ya habíamos dicho, esto se denota, o sea, mejor dicho, esto de lo que es la masa de un cuerpo se analiza de manera posterior a la segunda ley, ¿no? Cuando Newton plantea su ley, no hablaba de masa. Posteriormente, ya donde experimentalmente se llega a la conclusión de que todos los cuerpos tienen una propiedad inherente a ellos y que es una manera de medir la oposición que estos ofrecen a cambiar su estado natural de movimiento. ¿Correcto? A eso justamente nosotros le llamamos masa, la cual, como ustedes van a darse cuenta más adelante, es inversamente proporcional. La aceleración que se le produce es inversamente proporcional a la masa. Es decir, cuanto más masa tenga un objeto, obviamente el efecto de aceleración, el efecto de cambiar su estado de movimiento va a ser menor. ¿Ya? Eso ya lo habíamos visto también en teoría cuando vimos la segunda ley de Newton. Muy bien, esta es la ecuación que se deduce posteriormente luego de haber definido lo que es masa, pues, ¿no? Bueno, la aceleración es directamente proporcional a la fuerza, eso quiere decir que cuanto más fuerza haya, más aceleración se le produce al cuerpo, e inversamente proporcional a la masa. Eso quiere decir que cuanto más masa tenga el objeto, su aceleración será menor. Cuanto menos masa tenga el objeto, su aceleración será mayor. Bueno, este es el análisis. Pero posterior a esto, ya como se ha convertido en una ecuación matemática, pues este m lo puedo pasar a multiplicar. Y al pasarlo a multiplicar, efectivamente obtendríamos esta ecuación, ¿no? La famosa ecuación de la segunda ley de Newton, que ustedes ya la conocen, que a propósito es una ecuación vectorial. Tengan mucho cuidado. Sino que en la mayoría de problemas nosotros nos hemos acostumbrado a utilizar la ecuación escalar, ¿no? Y para trabajar con la ecuación escalar, lo único que tendría que hacer es tomar módulo acá, tomar módulo acá, ¿sí? Pero a veces también vamos a tener que trabajar con la ecuación vectorial, ¿no? Por ahí he buscado un problema donde efectivamente vamos a tener que aplicar la ecuación vectorial, ¿ya? Posteriormente lo vamos a ver. Muy bien. Ahí tenemos las fuerzas. ¿Y qué es lo recomendable? A veces lo recomendable sería que si yo veo fuerzas que son oblicuas, es decir, forman algún ángulo con la orientación de la aceleración o con la dirección del movimiento, lo que se recomienda para trabajarlo de una manera de repente más sencilla, a veces suele ser así, es que nosotros tratemos de descomponer aquellas fuerzas que son oblicuas al movimiento, de tal manera que una componente sea perpendicular a la aceleración y la otra sea paralela, ¿correcto? O esté en esa misma orientación. Bueno, ya habíamos visto en la diapositiva anterior que cuando se le aplica este conjunto de fuerzas, el cuerpo finalmente se desplaza hacia la derecha. Quiere decir que tiene una aceleración en ese sentido o en esa orientación. Entonces, ¿qué es lo que yo les había sugerido? Justamente a veces la sugerencia es esta, ¿no? Descomponer aquella fuerza de tal manera que una de sus componentes sea perpendicular y la otra sea paralela a dicha aceleración. Bueno, luego lo que simplemente vamos a hacer es obtener sus componentes. Bueno, a la componente que esté en el eje X le llamo F1X y a la componente que esté en el eje Y le llamo F1Y, ¿no? Porque son componentes de la fuerza F1. Y luego voy a hacer el análisis. Como el movimiento acelerado se da sobre el eje X, entonces allí podría aplicar la ecuación de la segunda ley. Como en la vertical no hay movimiento acelerado, ¿eso qué quiere decir? Que en la vertical estas fuerzas se van a equilibrar, ya que la aceleración solamente es horizontal. ¿Eso qué quiere decir? Que en la vertical debe existir equilibrio entonces, ¿correcto? Muy bien, entonces podríamos decir que la fuerza resultante antes de la descomposición era F1 más F2 más F3. No se olviden que la fuerza resultante es la fuerza total que actúa sobre el cuerpo. Y bueno, por ecuación, masa por aceleración. Bueno, sino que acá, como ya lo he descompuesto, lo voy a analizar justamente de esa manera. Como F1 lo he descompuesto en estas dos, lo voy a escribir así. F2 y F3 no es necesario descomponerlo, ¿no? Porque uno es vertical y el otro es paralelo o está en la misma línea de acción de la aceleración o del movimiento.
Bueno, lo que ahora simplemente voy a hacer es agrupar aquellos que están en el eje X, agrupar aquellos que están en el eje Y. Y como ustedes se pueden dar cuenta, las que están en el eje X justamente son F1 y F2, ¿sí? Esta es la expresión vectorial, pero ustedes ya habían visto en vectores de que todo vector siempre se expresa en función de sus dos elementos, módulo y orientación. Entonces acá estoy considerando que el módulo de F1X es F1X y su orientación, como está a través del eje X, sería Y. Y positivo, ¿no? Porque está apuntando hacia la derecha. F1Y igualito, su módulo por su orientación, que en este caso sería J. Y F2 igual, su módulo, que es F2, por su orientación, que en este caso sería menos I, porque está apuntando hacia la izquierda. Y para el caso de F3 algo parecido. Bueno, como apunta hacia abajo, sería F3 por su orientación, que sería menos J en este caso, ¿no? Su vector unitario. Y bueno, esto es igual a la masa por la aceleración. Igual, la aceleración, módulo A, y su orientación sería I, ¿no? Ya que se está moviendo hacia la derecha. Bueno, acá lo que simplemente voy a hacer es agrupar las I con las I y las J con las J, ¿no? Esta es la ecuación vectorial, como le decía. Y bueno, si las agrupo y factorizo el I, quedaría más o menos este término, y acá, si factorizo el J, quedaría este término. Pero como ustedes se pueden dar cuenta, la aceleración tiene orientación a través del eje X, es decir, tiene orientación Y. Por lo tanto, eso quiere decir que esta componente tendría que ser cero, ¿no? Ya que si es una igualdad, obviamente debería cumplirse eso. Entonces, de acá que deducimos que efectivamente estas son las que van a generar la fuerza resultante que producirá esta aceleración. Profesor, y estas, como no hay componente J de la aceleración, quiere decir que efectivamente esto tiene que ser cero. Y para que esto sea cero, efectivamente F3 y F1Y en módulo tienen que ser iguales. ¿Ya? Eso es un análisis simple matemático, ¿no? Justamente ahí lo estoy colocando, ¿no? Esta vendría a ser la fuerza resultante que produce la aceleración. Ahí simplemente lo estoy colocando. Y bueno, estas dos tendrían que ser de igual módulo, ya que existe equilibrio en la vertical. Muy bien, lo que ya les había comentado. Bueno, o sea, esto es un análisis matemático con lo que ustedes ya conocen de vectores. Así de simple. ¿Sí? Muy bien. Entonces, no olvidar esto. Todas las fuerzas que son perpendiculares a la aceleración, pues simplemente como en la vertical, en este caso no hay aceleración, eso quiere decir que en la vertical existe equilibrio. Y si existe equilibrio, quiere decir que esas componentes deben anularse. ¿Correcto? Es justamente lo que les he comentado, es de la demostración, por así decirlo, ¿ya? Del análisis matemático vectorial, de lo que justamente ya les había comentado, ¿correcto? Muy bien. Un comentario muy importante. Si nosotros, como ya les decía a la introducción de este tema, normalmente habíamos visto que la segunda ley que nos indicaba que si sobre un cuerpo actúa una fuerza y ésta le produce cambios en su estado de movimiento, entonces ésta le va a producir una aceleración, donde la aceleración dijimos que era directamente proporcional a la fuerza que se le aplica. Entonces, si yo sé que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza que se le aplica, entonces lo que yo podría hacer es ver cómo cambia la aceleración en función de la fuerza, ¿sí? Ver cómo se relacionan o correlacionan estas dos cantidades físicas, ¿sí? Entonces, cuando yo hago la experimentación, como les decía en un inicio, voy a tomar valores diferentes, o sea, para un cuerpo X, ¿no? Un cuerpo A, por ejemplo, le voy a aplicar una fuerza. Muy bien. Y luego, obviamente, esta fuerza va a producirle una aceleración. Luego, a ese mismo cuerpo le aplico otra fuerza, le va a producir otra aceleración. Por ejemplo, le aplico primero una fuerza de 5, va a tener una aceleración de 1, por ejemplo. Le aplico una fuerza de 10, va a tener una aceleración de 2. Le aplico una fuerza de 20 o 15, qué sé yo, va a tener una aceleración de 3 y así sucesivamente. Entonces, experimentalmente me voy a dar cuenta de que cuando yo estos valores que obtengo de manera experimental los llevo a una gráfica, van a obtenerse puntos que al final, cuando yo los una y haga un ajuste de curvas, la recta, o sea, la curva que voy a obtener no es una curva, sino es una recta. Más o menos así, ¿no? Lo llevo a una gráfica aceleración versus fuerza y si analizo a un primer cuerpo, me voy a dar cuenta, como les decía, que cuando le aplico una fuerza se produce una aceleración, le aplico otra fuerza se produce una aceleración, le aplico otra fuerza le produzco una aceleración. Y me voy a dar cuenta que todos esos datos experimentales, al llevarlo a una gráfica y unir todos esos puntos y hacer un ajuste de curvas, pues simplemente la gráfica que voy a obtener es una recta inclinada hacia la derecha. ¿Correcto? Ahora, pero ¿qué ocurre si esas mismas fuerzas que le apliqué al primer cuerpo, se las aplico pero a un cuerpo distinto?
Entonces me voy a dar cuenta de que efectivamente las aceleraciones producidas van a ser distintas. Y efectivamente, si el cuerpo es, por así decirlo, ¿no?, mecánicamente diferente al cuerpo uno, eso quiere decir que las aceleraciones producidas también van a ser distintas. Entonces, si yo aplico las mismas fuerzas que le apliqué al cuerpo uno, por ejemplo, al cuerpo 2, voy a darme cuenta de que de repente la gráfica también va a ser una recta, pero va a tener una inclinación distinta, es decir, su pendiente va a ser distinta. Y eso ya habíamos dicho que se debe a qué? A una propiedad inherente a los cuerpos. Esta propiedad inherente que, bueno, que caracteriza a cada cuerpo justamente es lo que nosotros llamamos masa. ¿Correcto? Ahora, como ustedes se pueden dar cuenta, vamos a hacer un análisis simple de la gráfica. Y yo te voy a preguntar, ¿qué ocurre si yo le aplico una fuerza, la misma fuerza, al cuerpo 1 y al cuerpo 2? Entonces, si hacemos un análisis simple de la gráfica, fácil, pues, ¿no? Si yo prolongo y corto a la gráfica, me voy a dar cuenta que para una fuerza F, al cuerpo 1 se le está produciendo una aceleración que le estoy poniendo a 1. ¿Qué ocurre si esa misma fuerza se la aplico al cuerpo 2? Entonces me voy a dar cuenta que le va a producir esta aceleración a sub 2. Pero la pregunta es, mira, aplicándole la misma fuerza, los cuerpos tienen diferentes aceleraciones. ¿Eso a qué se debe? Justamente a esta propiedad que nosotros ya hemos definido como masa. ¿Correcto? Entonces, yo de acá tranquilamente podría ver que efectivamente al aplicar, mira, si bien es cierto, le he aplicado la misma fuerza a los cuerpos, pero le estoy produciendo diferentes aceleraciones. Y eso justamente, esa diferencia de aceleraciones se debe a que los cuerpos 1 y 2 son mecánicamente distintos. Eso quiere decir que tienen diferentes masas, ¿correcto? Entonces, la pregunta que te hago sería la siguiente. De acuerdo al análisis que hemos hecho, ¿quién crees tú que tiene menos masa? ¿El cuerpo 1 o el cuerpo 2? No se olviden que ¿qué es la masa? Dijimos, propiedad inherente a los cuerpos que mide la oposición o grado de oposición que ofrecen justamente los cuerpos para cambiar su estado de movimiento. Y como ustedes se pueden dar cuenta, quien ofrece más resistencia a cambiar su estado de movimiento es el cuerpo 2. ¿Por qué, profesor, el cuerpo 2? Porque al aplicarle la misma fuerza le estoy produciendo menos aceleración. Y si le estoy produciendo menos aceleración, ¿eso qué quiere decir? Que está ofreciendo más oposición a cambiar su estado de movimiento. En cambio, el cuerpo 1 le aplico la misma fuerza, pero tiene más aceleración. Eso quiere decir que efectivamente el cuerpo 1 está ofreciendo menos oposición a cambiar su estado de movimiento. Por lo tanto, tendrá menos masa. Entonces, de este análisis simple que hemos hecho, podemos llegar a una conclusión. Siempre que tengamos una gráfica aceleración versus fuerza, ya sabemos que las gráficas van a ser rectas, ¿correcto? Y no solamente eso, también vamos a poder notar de que la aceleración es inversamente proporcional, o perdón, la masa es inversamente proporcional a a la pendiente, ¿no? O la pendiente es inversamente proporcional a la masa. Porque de acá, como muchos me han respondido ya, el cuerpo 1 tiene menos masa que el cuerpo 2. ¿Eso qué quiere decir? Que la recta que tenga más pendiente es el que tiene menos masa, ¿correcto? Mientras que la que tiene menos pendiente, menos inclinación, tiene mayor cantidad de masa. Y ese análisis lo estamos viendo por acá. La pendiente es inversamente proporcional a la masa. Y como la pendiente es inversamente proporcional a la masa, lo puedo escribir de esta manera, pues, ¿no? Por cuestiones cómodas. Bueno, pero nosotros sabemos que la pendiente vendría a ser, por así decirlo, ¿no? La inclinación, lo puedo calcular también si gustas, como la tangente, ¿no? O simplemente como diferencia de ordenadas o diferencia de abscisas. Y al final esa pendiente justamente me va a dar aceleración sobre fuerza, si ustedes se dan cuenta. Entonces, aceleración sobre fuerza es 1 sobre m. De acá justamente, si este f pasa a multiplicar, obtendríamos justamente la ecuación que ustedes ya conocen. Ya, la que hace un momento habíamos visto también. Entonces, ¿por qué les presento esta gráfica? Porque a veces en los problemas también sale o viene. Entonces, a veces el alumno, si no analizó la gráfica, pues se puede demorar un poco, ¿no? En cambio, si ya la analizamos, pues no va a haber ningún problema si viniera alguna pregunta teórica o una pregunta donde tengamos que hacer un análisis de gráficas. ¿Ya, chicos? Muy bien. Por ahí también les he puesto un problema donde vamos a tener que, ya con el análisis que hemos hecho, creo que el problema sale rápido, pues, ¿no? Y acá una nota muy importante. Muchas veces cuando nosotros apliquemos esta ecuación o la ecuación que se obtiene despejando, vamos a tener que analizar sistemas para hacer más rápido el problema, ¿correcto? Por ejemplo, ¿no? Normalmente cuando vemos bloques unidos por cuerdas, ya sea que esto se desplace a través de un sistema, qué sé yo, entonces lo recomendable muchas veces es analizar sistemas, ¿ya? Y cuando veamos un problema voy a explicar por qué.
Entonces, cuando ustedes tengan sistemas, la ecuación que se aplica es la misma, sino que esta es una ecuación ya extendida o generalizada, pues, ¿no? Que nos dice esto. Esta es la ecuación que vas a utilizar. Todas las fuerzas que están a favor, menos las fuerzas que están en contra de la aceleración, la vamos a calcular de esta manera. Masa total por la aceleración del sistema. ¿Cuándo aplicamos esto? Bueno, normalmente lo vamos a aplicar cuando nosotros tengamos, por ejemplo, qué sé yo, sistemas que están subiendo y bajando, qué sé yo, ¿no? Pedro, un ratito, ¿puedes quedarte con los chicos, por favor? Chicos, un momentito, Sí, por favor. dale, dale, yo me quedo. Chicos, no se olviden su asistencia, ya es en forma automática, así que supongo que ya han marcado su asistencia. Tienen que entrar al aula virtual para marcar su asistencia, no se olviden. Ya, ya, Pedro, gracias. Dale, dale. Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, ya hicimos el análisis de la gráfica, ¿correcto? Muy bien. Vamos a ver ahora el análisis sobre lo que es la dinámica circunferencial, pero como les decía, esta ecuación muchas veces la vamos a aplicar, ¿sí? Para reducir la solución de algún problema donde veamos cuerpos, sistemas sobre todo, ¿no? De esa manera, la solución va a ser un poquito más sencilla, más simple, ¿ya? Muy bien. Pasemos a ver ahora el análisis de cómo aplicar la dinámica a un movimiento circunferencial. Nosotros ya sabemos que cuando una partícula se mueve describiendo una trayectoria circunferencial, siempre lo que va a ocurrir es que efectivamente va a tener aceleración, porque ya habíamos visto que cuando un cuerpo se mueve en una trayectoria circunferencial, esa aceleración total que tiene está compuesta por dos aceleraciones, la llamada aceleración tangencial y la llamada aceleración centrípeta. ¿No? Si nosotros recordamos un poquito de teoría, la aceleración tangencial es aquella que se encarga de medir cómo cambia el valor de la velocidad, cómo cambia su magnitud. Mientras que la aceleración centrípeta, o también llamada aceleración normal o radial, se encarga de medir cómo cambia la orientación de la velocidad. ¿Correcto? Y como un cuerpo al moverse en una trayectoria circunferencial de por sí ya está cambiando su orientación, entonces, ¿qué podríamos decir? Que efectivamente tiene aceleración. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Profesor, si tiene aceleración es porque necesariamente sobre él debe estar actuando ¿qué cosa? Una fuerza resultante, ¿no? De acuerdo a lo que ya hemos visto en la segunda ley de Newton. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es un análisis muy parecido al que hemos hecho hace un momento. Pero en este caso lo vamos a subdividir en dos. Vamos a analizar la dirección radial y la dirección tangencial. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, valga la redundancia, la aceleración tangencial se caracteriza, o mejor dicho, la aceleración tangencial mide el cambio del valor de la velocidad y su orientación tiene que ser tangente a la trayectoria. Mientras que la centrípeta, normal o radial, va a tener que ser como aquella que justamente apunta en el eje radial, ¿no? En el eje del radio de la circunferencia. Muy bien, vamos a suponer que después de la aplicación de estas tres fuerzas, finalmente el cuerpo acelera hacia la derecha. Pues simplemente esta aceleración también va a tener dos componentes en ese instante. Obviamente que acá la aceleración es variable, como ustedes se pueden dar cuenta, pues, ¿no? No solamente, puede ser que el valor esté cambiando y también puede ser que cambie la orientación, pues, ¿no? Efectivamente la orientación va a ir cambiando. Bueno, si nosotros hacemos un análisis muy parecido, muy bien, vamos a descomponer justamente esa fuerza F1. Y tendría dos componentes, F1T, F1R, ¿no? T de tangencial, R de radial, por si acaso. Bueno, de forma similar lo que vamos a hacer es descomponer a esa aceleración total, que sería la tangencial y sería la centrípeta. Bueno, y lo que voy a hacer es algo muy parecido a lo que ya habíamos visto en dos diapositivas anteriores. Es decir, vamos a analizar por orientaciones. ¿Correcto? Bueno, lo primero que voy a hacer justamente es
Por dinámica, sabemos que la fuerza resultante produce la aceleración. Lo puedo calcular de esta manera. Pero esa fuerza resultante, F1 sobre todo, que lo he descompuesto, lo puedo expresar como F1T más F1R. F2 tal y como está y F3 tal y como está. Masa por aceleración. Pero en este caso la aceleración, ya sabemos que un movimiento circunferencial está compuesto por dos aceleraciones, la tangencial y la centrípeta. Así lo estoy expresando. Bueno, lo que simplemente vamos a hacer acá ahora es, así como en el caso anterior de la diapositiva, esta fuerza, que es un vector, lo vamos a expresar en función de sus elementos, que es módulo y orientación, ¿correcto? Entonces, acá justamente lo estoy desdoblando o agrupando de esa manera. F1R y F3 tienen dirección radial, mientras que F2 y F1T tienen dirección tangencial. Entonces lo estoy desdoblando de esta manera. Y justamente lo vamos a separar de esa forma. Estas serían las fuerzas radiales que van a producir ¿a quién? A la aceleración centrípeta, mientras que estas son las fuerzas tangenciales que van a producir ¿a quién? A la aceleración tangencial. ¿Correcto? Ahí está. Muy bien. Entonces ya sabemos cómo analizar cada una de las orientaciones de la aceleración instantánea total que posee la partícula en movimiento circunferencial. Cabe resaltar de que en la mayoría de problemas mayormente vamos a analizar a la aceleración centrípeta. No es que la tangencial sea menos importante, sino que la mayoría de problemas que vamos a analizar, al menos a nivel pre, se centra justamente en lo que es la aceleración centrípeta. Pero por ahí también a veces suele colocar problemas donde necesariamente tenemos que saber trabajar también con la aceleración tangencial. Y para ello deberíamos analizar las fuerzas que tengan ese tipo de orientación. ¿Correcto? Muy bien. Este es el análisis que normalmente nosotros vamos a hacer. Bueno, acá el gráfico es el mismo, sino que acá estamos haciendo una separación imaginaria, pues, ¿no? Lo estoy separando como dirección radial y la dirección tangencial, pues, ¿no? Y acá justamente el análisis que ustedes ya conocen. Ya sabemos que en módulo, bueno, normalmente la aceleración centrípeta, bueno, ya sabemos que es producida por una fuerza resultante, la cual se llama fuerza centrípeta. Y esa fuerza centrípeta, por si acaso, viene a ser la resultante de aquellas fuerzas que apuntan al centro, menos aquellas fuerzas que salen del centro. Ya, esa ecuación también le he puesto, por si acaso. De todas maneras, ya te voy adelantando. Bueno, y esto es un recordatorio de que la aceleración centrípeta ya sabes que se encarga de medir el cambio en la orientación de la velocidad, ¿correcto? Y esta aceleración centrípeta, al ser una aceleración, también debe ser producida por una fuerza resultante. Justamente la fuerza resultante que produce la aceleración centrípeta es la que nosotros llamamos fuerza centrípeta. Bueno, en la dirección tangencial algo parecido. Igual, si trabajamos en módulo y considero que la aceleración tangencial tiene esta orientación, entonces la fuerza resultante sería F2 menos F1, no, F1T, y esto es igual a la masa por la aceleración tangencial. Ahora, si acá también recordamos que la aceleración tangencial que medía el cambio en lo que es el módulo o valor de la velocidad instantánea, ¿no? O magnitud de la velocidad instantánea. Y no se olviden que esta es producida, o sea, esta aceleración tangencial también al ser una aceleración, debe ser producida por una fuerza resultante llamada fuerza tangencial. Ya, no se olviden de eso. Bueno, lo que les comentaba era esto, pues, ¿no? Que no se olviden que la fuerza centrípeta es una fuerza resultante. ¿Entre quién? Entre las fuerzas que apuntan al centro menos las fuerzas que salen del centro. Ya, no olvidar esto que es muy importante. Ahora, acá un comentario que a veces, bueno, espero no sea el caso de ustedes, pero a veces el alumno confunde, ¿no? Cuando hace el diagrama de cuerpo libre, y eso ya lo he visto también cuando ustedes tienen problemas, ¿no? De estática y a veces se confunden. Creo que un problema que vimos en ese tiempo, ¿no? Cuando vimos leyes de Newton y vimos fuerzas en la mecánica, ¿no? Vimos equilibrio de una partícula, cuando analizamos un problema de un ascensor que estaba acelerando, el alumno decía, profesor, pero falta la fuerza resultante. Tengan cuidado. ¿Ya? No se olviden que la fuerza resultante, ¿sí? Se genera a partir de las fuerzas que yo conozco. Y las fuerzas siempre se producen debido a las interacciones. ¿Ya? Hay algún alumno que por ahí de repente va a dibujar, profe, pero falta la fuerza resultante. No, esa fuerza resultante se obtiene de las fuerzas, escúchame bien, se obtiene de las fuerzas que yo justamente ya estudié en la mecánica. ¿Correcto? No se olviden de eso.
Muy bien. Por ahí hacen la siguiente pregunta, ¿no? Y si la que sale del centro es mayor, pues simplemente la que sale del centro es mayor, ya obviamente el centro de curvatura no estaría en un inicio como estaba, ¿no? Sino, por ejemplo, si se movía primero en forma antihoraria, entonces cuando la otra fuerza sea mayor, entonces ya se moverá o describirá su circunferencia en sentido contrario, ¿no? Claro, siempre y cuando la fuerza que actúe sea en todo momento radial y mayor a la fuerza inicial, ¿no? Creo que por ahí va la pregunta. Muy bien, vamos a ver entonces ahora. Bueno, esto es sistema de referencia inercial, después lo voy a explicar, ¿sí? Simplemente vamos a resolver algunos problemas y después ya explico lo que es un sistema de referencia inercial. Aunque creo que también ya lo había explicado anteriormente, ¿no? Sino que dije, lo vamos a volver a tocar en su debido momento. Bueno, primero resolvemos los problemas, después hablamos de lo que es un sistema de referencia inercial. ¿Ya? O de una vez mejor, ¿ya? Para pasar a ver los problemas. Creo que hay problemas, preguntas teóricas con respecto a esto. A ver, ¿qué es un sistema de referencia inercial? Bueno, como ya lo había comentado anteriormente, un sistema de referencia inercial se caracteriza porque es aquel sistema que va a encontrarse en reposo o moviéndose con velocidad constante respecto a un observador que se encuentre fijo a tierra. No se olviden que cuando nosotros analizábamos las leyes de Newton, siempre las leyes a modo experimental fueron analizadas, ¿no? Y planteadas efectivamente eh, cuando eran observadas respecto a un observador que se encontraba fijo a tierra, ¿no? Y eso justamente también lo habíamos analizado cuando habíamos especificado la primera ley, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Qué nos decía la primera ley? Todo cuerpo continuará en su estado natural de movimiento, de reposo o de velocidad constante, a menos que una fuerza logre cambiar dicho estado, ¿no? Profesor, MR, o sea, reposo o movimiento con velocidad constante, obviamente el movimiento siempre se da con respecto a un observador, a un sistema de referencia. Y en este caso, nuestro sistema de referencia siempre va a ser un sistema que se encuentra fijo a tierra, un observador fijo a tierra. Ya, no se olviden de eso. Muy bien, entonces, eso es sistema de referencia inercial, ¿correcto? Un sistema que se encuentra o en reposo o moviéndose con velocidad constante. Y obviamente un sistema de referencia no inercial sería aquel que no se encuentra en reposo respecto a tierra, es decir, tiene aceleración. ¿Cuál es la diferencia? Que un sistema de referencia inercial, las leyes de Newton se van a cumplir si son analizadas desde un sistema de referencia inercial. Pero si la ley, o sea, si yo analizo, ¿no? Bajo un sistema de referencia no inercial, ahí ya no se cumplen las leyes de Newton, ¿correcto? Y al no cumplirse las leyes de Newton, muchas veces para corregir eso, ¿no? Se crea una fuerza ficticia conocida como fuerza inercial, ¿no? O fuerza de Allenberg también le llaman. ¿Ya? Pero esa fuerza no existe realmente, es una fuerza ficticia, que solamente se crea con la finalidad de que se puedan cumplir las leyes de Newton tanto en sistemas inerciales como en sistemas no inerciales. ¿Ya? Muy bien. Eso es lo que justamente quería comentarles. Bueno, todo lo que se les ha comentado se va a ver ahora en la demostración matemática. Acá tenemos un sistema de referencia inercial. Ya hemos especificado a qué se le llama sistema de referencia inercial, ¿no? En el esquema tenemos justamente un observador que se encuentra fijo a tierra. Y luego tenemos una partícula respecto de la cual voy a analizar su movimiento. Entonces, esa misma partícula, ese movimiento se va a analizar respecto de dos sistemas distintos. Uno, observador que se encuentra fijo a tierra, y un sistema de referencia que es inercial. ¿Correcto? Bueno, el cuerpo C obviamente es el que se ha movido. Y voy a analizar ese movimiento respecto a un observador que está fijo a tierra y a un sistema de referencia de tipo inercial. Bueno, como ustedes se pueden dar cuenta, como las leyes de Newton se cumplen para ambos observadores, siempre el diagrama de cuerpo libre, visto desde A y visto desde B, va a ser el mismo. ¿Ya? O sea, estamos hablando del cuerpo C. El análisis es respecto al cuerpo C. Entonces, si yo realizo el diagrama de cuerpo libre respecto de A y respecto de B, entonces prácticamente va a ser el mismo, visto desde ambos observadores. ¿Correcto? Ahora, eso quiere decir que si yo analizo al cuerpo C y de repente el cuerpo C, luego de dibujar sus fuerzas, se está moviendo aceleradamente, eso quiere decir que la aceleración que posee C
al ser observado desde A y al ser observado desde B van a tener que ser iguales, ¿correcto? Muy bien, eso es lo que justamente estamos colocando, ¿no? La aceleración que posee C al ser observado desde A, o con respecto de A también se le llama, es igual a la aceleración que tiene C observado o visto desde B, o con respecto de B. Ya, este slash significa eso, ¿no? Respecto, ¿no? Observado de B, ¿sí? Con respecto de B, con respecto de A. Bueno, esto es un artificio matemático nada más, ¿no? Nosotros ya sabemos que la aceleración de C respecto de A es el opuesto de A, la aceleración de A con respecto de C. Y bueno, como esto ya hemos visto hace un momento, ¿no? En la diapositiva anterior, acá está, esto es lo que justamente estamos volviendo a colocar en la nueva diapositiva. Entonces, lo que simplemente estoy haciendo es este artificio. ¿Para qué? Justamente para que se demuestre matemáticamente lo que te estaba comentando. Lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. En vez de colocar la aceleración de C con respecto de A, voy a colocar este equivalente. Acá está. ¿Sí? Y en vez de colocar la aceleración de C con respecto de B, voy a colocar su opuesto, que es este. Entonces de acá, lo que simplemente vamos a hacer es esto, lo paso a sumar. Y me voy a dar cuenta que esa resta de aceleraciones es igual a 0. Pero la aceleración de B respecto de C menos la aceleración de A respecto de C es igual a 0. Entonces, lo que simplemente vamos a concluir es esto, que la aceleración de B respecto de A es 0. O sea, con esto que estamos concluyendo, que si la aceleración de B respecto de A es 0, quiere decir que todo sistema de referencia inercial, pues simplemente no tiene aceleración. Y si un sistema de referencia no tiene aceleración, entonces ya sabemos que puede estar en reposo o puede estar moviéndose con velocidad constante. ¿Ya? Por eso les dije, este análisis corresponde a demostrar que efectivamente un sistema de referencia inercial, como no tiene aceleración, siempre va a encontrarse o bien en reposo o bien moviéndose con velocidad constante. ¿Correcto? Muy bien. Pero ojo, eso es respecto a tierra, no olvidar eso. Bueno, ejemplos de sistemas de referencia inerciales hay un montón. Ejemplos de sistemas de referencia no inerciales también hay un montón. Ya saben que un sistema de referencia es no inercial cuando tiene aceleración. Ejemplo, un cuerpo en caída libre, un cuerpo en movimiento parabólico, un cuerpo en movimiento circunferencial. Son sistemas acelerados. Por lo tanto, no habría aceleración. ¿Ya? Si un cuerpo está en reposo respecto a tierra o moviéndose con velocidad constante respecto a tierra, entonces sí sería un sistema de referencia inercial. Y vuelvo a repetir, no olvidar que las leyes de Newton se cumplen si es que estas son analizadas respecto a un sistema de referencia inercial. ¿Ya? No se olviden de eso. Muy bien. Pasemos a ver entonces algunos ejemplos. A ver, vamos a hacer el análisis de este problema. Es un problema de dinámica de la gráfica. ¿Sí? Creo que no está en su guía, ¿ya? Yo lo he puesto de manera adicional. A ver, verifiquen, por favor. Vamos a leerlo. A veces, bueno, por ahí preguntan algo. A veces los problemas, bueno, por comodidad, ¿no? No es lo correcto, pero por comodidad, en la universidad obviamente van a tener que trabajar con sistemas de referencia inerciales nada más. Pero a veces siempre, por comodidad, justamente, es más conveniente para resolver más rápido el problema, analizarlo desde un sistema de referencia no inercial. Pero no se olviden que si lo van a analizar a un problema desde un sistema de referencia no inercial, o sea, desde un sistema de referencia acelerado, entonces lo que van a tener que hacer allí es dibujar una fuerza, conocida como fuerza inercial, que se caracteriza por ser opuesta a la aceleración, ¿sí? Y su valor se calcula multiplicando la masa por la aceleración del objeto. ¿Correcto? No he visto problemas donde vamos a aplicar eso, pero de todas maneras lo estoy comentando. Muy bien. Vamos a analizar el problema. Como vuelvo a repetir, este problema no está en la guía. Si mal no recuerdo, bueno, lo he sacado de otra guía. ¿Ya? Pero de todas maneras, como ya se explicó la gráfica, creo que va a ser más sencillo. A ver, la figura muestra la aceleración versus la fuerza para dos partículas. Obviamente me están hablando de sus módulos. ¿Ya? Dos partículas, 1 y 2, de masas M1 y M2 respectivamente. Indique la veracidad o falsedad de las siguientes proposiciones. Bueno, la primera premisa me dice que M2 es mayor que M1. Bueno, nosotros ya habíamos visto que el que tiene más pendiente es el que tiene menos masa. ¿Se acuerdan, no?
la masa, o perdón, la pendiente era inversamente proporcional a la masa. Cuanto más pendiente tenga la recta, su masa es menor. Por lo tanto, quien tiene más pendiente es 2. Entonces, ¿qué quiere decir? Que 2 tiene menos masa que 1. ¿Y acá qué me dicen? Que 2 tiene más masa que 1. Eso es falso, pues, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. La primera premisa, entonces, sería falsa. Ya lo habíamos hecho el análisis. Ahí lo estoy colocando, justamente. ¿Correcto? Veamos la premisa 2. Dice, para una misma fuerza F, la partícula 2 tendrá una mayor aceleración que la partícula 1. A ver, para una misma fuerza F, la partícula 2 tendrá una mayor aceleración que la partícula 1. Obviamente, esto es verdadero, pues, ¿no? ¿Por qué, profesor? Porque si yo le aplico una fuerza F y obviamente analizo las gráficas, obviamente que tenga menos masa tendrá más aceleración. Quien tenga más masa tendrá menos aceleración, ¿no? Y eso es lo que justamente ya hemos analizado por acá. Como la partícula 1 tiene más masa que 2, al aplicarle la misma fuerza quiere decir que esta tendrá menos aceleración. ¿Ya? Muy bien. Veamos entonces la tercera premisa. Bueno, la tercera premisa dice, las partículas 1 y 2 no pueden tener la misma aceleración. Bueno, acá hay que tener cuidado, ¿no? ¿No pueden tener la misma aceleración? No necesariamente, porque no me están dando ni una restricción. Solamente me está diciendo, ¿no pueden tener la misma aceleración? Sí, podrían tener la misma aceleración. Obviamente, para que tengan la misma aceleración, lo que tendría que hacer, ¿qué cosa es? Como la partícula 1 tiene más masa que 2, entonces a esta le tendría que aplicar más fuerza, pues, ¿no? Y llegará un momento en el cual efectivamente logre tener la misma aceleración que la partícula 1, perdón, que la partícula 2. Ya, acá justamente lo estoy colocando, ¿no? Las partículas pueden tener igual aceleración si al de mayor masa se le aplica más fuerza. A ver, acá me palteé, pero si el de mayor masa, ¿quién es el de mayor masa? Dijimos M1, ¿no? Si al de mayor masa se le aplica más fuerza que al de menor masa, en este caso M2. Muy bien. Entonces, la respuesta ya sabemos cuál sería, bueno, falso, verdadero, falso. ¿Sí? Veamos el siguiente ejemplo, entonces. Ahí lo dejo si de repente alguien le quiere tomar alguna foto. Oye, acá lo borré, ¿qué pasó? Un ratito. Aquí solamente para poner un ratito, ¿ya? Voy a corregir acá. Este es uno. Era dos. Ahora sí. A ver, lo dejo ahí para que si alguien le quiere tomar foto, si no, pasamos a ver el siguiente ejemplo. A ver, pasemos a ver el siguiente ejemplo. Bueno, este es un problema donde vamos a aplicar la ecuación vectorial de la segunda ley, pues, ¿no? Dice, un helicóptero cuya masa es de 400 kilogramos asciende, o sea, sube, con una aceleración 8i más 6j. Determina la fuerza que el aire ejerce sobre el helicóptero. Bueno, si nosotros hacemos un análisis de las fuerzas que actúan sobre el helicóptero, debo suponer de que solamente actúan dos fuerzas. Uno, sería la fuerza que produce el aire, y dos, la fuerza de su propio peso. Como su masa es 400, su peso sería, ya sabemos, 4000, si consideramos que la gravedad es 10. Al final, lo que el problema me está pidiendo es la fuerza que ejerce el aire, pero mira, me están pidiendo su expresión vectorial. Entonces, como me están pidiendo la expresión vectorial de esa fuerza, entonces lo que simplemente voy a hacer es utilizar la ecuación vectorial, ¿correcto? Bueno, como ya sabemos que las únicas fuerzas que actúan son dos, su peso y la fuerza que ejerce el aire, entonces aplicamos la ecuación, ¿no? Fuerza resultante igual masa por aceleración. Ahí está. Fuerza resultante igual masa por aceleración. Bueno, la fuerza resultante sería la fuerza F que ejerce el aire más la fuerza del peso, que sería masa por gravedad. Ya sabemos que la gravedad es menos 10J, vectorialmente hablando, obviamente. Y esto es igual a la masa, que es 400
por la aceleración, que según el problema es 8i más 6j. Ustedes se pueden dar cuenta, es una aplicación directa de la ecuación, pero ojo, la ecuación vectorial. Bueno, nosotros lo que simplemente vamos a hacer es multiplicarnos, ¿no? Acá sale 4000j. Acá si multiplicamos quedaría 3200i y acá quedaría 2400j. Bueno, lo que simplemente voy a hacer ahora es esto, lo voy a pasar a sumar. Y bueno, lo que vamos a obtener justamente es esto, ¿correcto? 3200i más 6400j. Y esa vendría a ser justamente su expresión vectorial. Ahora, como me lo están viendo en kilonewton, efectivamente lo que voy a hacer es factorizar 1000, ¿no? Y al factorizar 1000, efectivamente voy a obtener ya el kilonewton, pues, ¿no? Y me quedaría dentro del paréntesis 3,2i más 6,4j. ¿Correcto? Como ustedes se pueden dar cuenta, es una aplicación directa, pero obviamente, ¿por qué lo quise hacer? Porque efectivamente hay problemas donde sí me conviene utilizar la ecuación vectorial, ¿no? Para que salga más sencillo. Pero la mayoría de problemas vamos a utilizar la ecuación escalar nada más, ¿correcto? A ver, veamos otro ejemplo. Bueno, este es un problema que está en su guía, ese problema 147. Y bueno, me dicen que determine la fuerza F para que la masa 1 de 5 kilogramos no se mueva respecto del carrito de masa 2 de 25 kilogramos. Bueno, ojo que todo el sistema, si yo lo observo desde tierra, ambos se están moviendo y ambos están acelerando. El carrito 1 está en reposo con respecto al carrito grande, ¿correcto? Pero los dos están acelerando. Y por lo tanto, si los dos están acelerando, los dos deben tener la misma aceleración, ya que el carrito 1 no se mueve con respecto al carrito 2. Profesor, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero, yo sé que si me piden F, debería analizar al carrito grande, ¿sí? Pero como también sé que el carrito 1 tiene la misma aceleración que el carrito 2, entonces lo que voy a hacer es analizarlo a él. Primero analizo al carrito 1. Al analizar el carrito 1, eso me va a permitir a mí, ¿qué cosa? Calcular la aceleración. Si yo ya conozco la aceleración, finalmente analizo a todo el sistema. Y me doy cuenta que sobre el sistema, la fuerza que está actuando es F. Y bueno, aplico simplemente segunda ley de Newton, ¿no? Fuerza resultante igual masa por aceleración. En este caso, la fuerza sería F, ¿sí? La masa sería obviamente la total, porque vamos a analizar a todo el sistema, que en este caso sería 30, por la aceleración, pues, ¿no? Que justamente es la que voy a obtener al analizar al bloque M1. ¿Sí? Entonces, esa es la idea de este problema. Vamos ahora a proceder a solucionarlo. Bueno, lo primero que hago, como les digo, es justamente analizar al carrito 1. Bueno, esto ya se mencionó. Ambos carritos se están moviendo de manera acelerada respecto de tierra, pues, ¿no? Y efectivamente el carrito 1 está en reposo con respecto al carrito 2, pero ambos, si son observados desde tierra, tienen aceleración ambos, ¿correcto? Él acelera y él también está acelerando. Muy bien. Vamos a hacer el DCL del bloque 1. Acá lo que simplemente estamos haciendo es justamente dibujar las fuerzas, que en este caso sobre el carrito 1, las fuerzas que van a estar actuando son su peso, la normal, ¿correcto? Ahí está. Muy bien. Entonces, bueno, debo sobreentender de que como acá hay ruedas, el rozamiento va a ser despreciable, ¿no? Por eso que solamente estamos dibujando la normal, que tiene esta línea de acción de rojo, y el peso, que sería M1 por G. Luego lo que simplemente acá estamos haciendo por comodidad es descomponer. ¿A quién? Descomponer a la normal. Ya se les había sugerido esto también, ¿no? Normalmente siempre traten de descomponer a las fuerzas de tal manera que una sea paralela y la otra sea perpendicular a la aceleración, ¿correcto? Eso es lo que justamente estoy haciendo. Bueno, descomponemos y al final, como el movimiento acelerado se da de forma horizontal, quiere decir que esta para el carrito M1 sería la fuerza resultante que produce la aceleración. Como en la vertical existe equilibrio, quiere decir que esta componente sería igual a la de acá, ¿correcto? Bueno, simplemente lo que vamos a hacer es esto. Ya sabemos que en Y, n coseno de 37 es igual a M1 por G, ¿no? Porque allí hay equilibrio, ya que estas dos fuerzas son perpendiculares a la aceleración, ¿correcto? Entonces, entonces,
Ya hice el análisis en el eje Y, ahora vamos a hacer el análisis en el eje X. Ahí está. Bueno, acá es simplemente lo que hemos hecho es despejar, ¿no? Ahora, lo que vamos a hacer es analizar en el eje X. Bueno, acá debería decir eje X, ¿ya? Fx debería decir acá. Porque allí justamente se da el movimiento acelerado. Bueno, NC937, que es esta componente, va a ser igual a ¿quién? A la masa por la aceleración. A ver, acá vamos a corregirlo mejor, ¿ya? Fx tendría que ser acá. Ahí está. Sí. Muy bien, Fx es igual a m1 por a. Pero las fuerzas que están en el eje X solamente serían NC937. Y esto es igual a la masa 1 por la aceleración. Bueno, lo que simplemente hacemos acá es reemplazar nada más, ¿no? Y como tenemos esta otra expresión, entonces lo que voy a hacer es relacionar estas dos ecuaciones, 2 y 3. Bueno, lo que simplemente voy a hacer es dividir estas dos ecuaciones y obtendríamos justamente esta relación, que la tangente de 37 es igual a A sobre G, donde A es la aceleración del carrito. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, de esta manera ya podemos obtener la aceleración que tiene el carrito. Ahora, si ya tengo la aceleración que tiene el carrito, entonces ahora lo que simplemente voy a hacer es reemplazar, pues, ¿no? Muy bien. Luego, lo que vamos a hacer es analizar al sistema, como ya les había mencionado, ¿no? Ya tengo la aceleración. Y al ya tener la aceleración, que era lo que justamente quería hacer, analizo al carro grande. Y a el carro grande, a ese sistema, le aplicó la ecuación. Fuerza resultante igual masa por aceleración. Bueno, la fuerza resultante es F, ¿no? Sobre el sistema. La masa sería la masa total, es decir, la suma de ambas masas de los carritos, por la aceleración que ya la tenemos de acá. Bueno, lo que simplemente ahora vamos a hacer es reemplazar los datos. Bueno, las masas son 5 y 15, 25, eso suma 30, y finalmente nos quedaría justamente esto, ¿ya? 225 sería la respuesta. Creo que en sus alternativas de su guía aparece entre 10 las claves, ¿no? Hay una corrección, por favor, tiene que ser multiplicado por 10 todas las claves, ¿ya? O sea, la respuesta es 225. ¿Sí? Hagan esa corrección si hay que hacerla. No sé si ya la hicieron en sus guías, ¿no? O sea, no sé si me refiero a... Nosotros a veces tenemos primero los problemas, pues, ¿no? Y a veces mandamos las correcciones. Por eso decía, no sé si ya lo hicieron. Si no lo hicieron, háganlo esa corrección, ¿ya? Por favor. Tendría que ser 225. Es decir, a todas las claves lo multiplicas por 10 nada más. Muy bien, ese sería el problema 147. Veamos el problema 149. Es un problema donde justamente ya me están combinando justamente dinámica con rozamiento. Bueno, dice, la máxima aceleración que Fernandito puede desarrollar es de 0,8, sin que sus zapatos resbalen en el piso. Entonces ahí hacemos un alto y decimos, si es la máxima aceleración que puede experimentar sin que sus zapatos resbalen en el piso, quiere decir que si es la máxima aceleración debe haber una fuerza máxima que la produzca. Y si no quiero que deslicen sus zapatos en el piso, eso quiere decir que la fuerza que va a estar actuando sobre él va a ser una fuerza de rozamiento. Pero no va a ser cualquier rozamiento. Va a tener que ser necesariamente un rozamiento estático. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque yo no quiero que deslice. Estamos. Eso es lo que dice, ¿no? La máxima aceleración que Fernandito puede soportar es de 0,8 metros por segundo al cuadrado sin que sus zapatos resbalen en el piso. Ah, ya. Entonces, en condiciones que muestren la figura, calcula el coeficiente de fricción entre los zapatos y la rampa. Por ahí alguien puede confundir, dirá, ¿no? Pero profesor, Fernandito está acelerando, está moviéndose. Sí, correcto. Entonces, ¿no sería un rozamiento cinético? Tengan cuidado, no confundir. A veces el alumno se confunde, ¿no? Ya hemos dicho que el rozamiento estático actúa cuando el cuerpo desliza, o sea, trata de deslizar, pero aún así no desliza. En cambio, el cinético actúa cuando el cuerpo ya está deslizando. Y por lo que me plantea el problema, él no va a deslizar, o sea, sus zapatos no van a deslizar. Y si sus zapatos no van a deslizar, ¿eso qué quiere decir? Que efectivamente el rozamiento que lo afecta es un estático. Pero como me está diciendo que la aceleración tiene que ser la máxima posible, quiere decir que no es cualquier rozamiento.
tiene que ser el rozamiento estático máximo. ¿Ya? Y con eso justamente ya voy a poder hallar la fuerza de fricción. Bueno, lo primero que tengo que hacer, ya he entendido el problema, es su diagrama de cuerpo libre. Como ustedes se pueden dar cuenta, las fuerzas que actúan son peso, ¿no? Su peso, y la fuerza de reacción que ejerce la superficie inclinada. Pero ya sabemos que esta fuerza de reacción tiene dos componentes. Tiene a la normal, tiene a la fuerza de fricción. Entonces, justamente eso es lo que vamos a hacer a continuación. Muy bien. Hacemos su DCL. ¿Qué fuerzas actúan? Bueno, ya sabemos que actúa su peso, actúa la normal y actúa la fuerza de rozamiento. Como el peso ya sabemos que es vertical hacia abajo, lo que vamos a hacer por comodidades es descomponer al peso. Porque ya se había sugerido, ¿no? Siempre que tengamos fuerzas, tratemos de descomponer aquellas que forman algún ángulo con la dirección del movimiento. De tal manera que una componente sea perpendicular y la otra sea paralela a la dirección del movimiento. ¿Correcto? Muy bien, entonces ahora sí. Descomponemos al peso. Bueno, primero estamos dibujando las fuerzas que actúan, ¿no? Las componentes, obviamente, de la fuerza de contacto, fuerza de reacción, que es el rozamiento estático, la normal, y su propio peso. Pero hacemos que este estático no es cualquier estático, es el máximo, ¿cierto? Acá también falta poner eso. Ya. Así. Muy bien. Ya estamos obteniendo las componentes, ahora viene el análisis, pues, ¿no? Descompongo simplemente al peso, ¿no? Va a tener una componente paralela y una componente perpendicular al movimiento, o perdón, al plano inclinado, ¿no? O sea, perpendicular a la dirección del movimiento. Y como en esta orientación, o sea, si a este eje perpendicular, a ver, por favor, apaguen sus micros, chicos, a las fuerzas que están en la orientación perpendicular a la dirección del movimiento, me voy a dar cuenta que en esa orientación no hay aceleración, va a existir equilibrio. Por lo tanto, n menos mg coseno de 37 es igual a 0. O dicho de otra forma, esta componente y esta componente en valor son iguales, pues, ¿no? Profesor, ¿pero para qué me va a servir esto? Esto justamente me va a servir para poder yo hallar la fuerza de rozamiento estática máxima. Ahora, vamos a analizar, bueno, el eje X le hemos llamado a las fuerzas que están paralelas al plano inclinado, ¿ya? Entonces, como ya sabemos que en esa orientación se da el movimiento, entonces simplemente en esa orientación aplico la ecuación de la segunda ley de Newton. Suma de fuerzas en el eje X es igual a la masa por aceleración. Bueno, las que están en el eje X son la fuerza de rozamiento estática máxima y la componente del peso, que era mg seno de 37. Y esto tendría que ser igual a la masa por la aceleración. Bueno, es cuestión de reemplazar. Ya sabemos que este rozamiento es el estático máximo, pues, ¿no? Vamos a corregirlo así, ¿no? Para que lo tomen foto y esté correcto. Sí. Bueno, ahí está. Entonces, esto es igual a la masa por la aceleración. ¿Qué hacemos? Reemplazamos. Ya sé que el rozamiento estático máximo es coeficiente estático por la normal, que ya la teníamos por acá, era mg coseno de 37, menos esta componente del peso que es mg seno de 37, y esto es igual a la masa por la aceleración. Bueno, lo que simplemente me queda por acá es simplemente reemplazar, pues, ¿no? Y al reemplazar, obviamente las masas se van a cancelar, ¿correcto? Y luego lo que simplemente hago es despejar, ¿no? Como a ti te están pidiendo que calcules el coeficiente, bueno, acá simplemente ya es un despeje matemático lo que tendríamos que hacer. Y bueno, al operar, efectivamente, la clave me va a salir 0,85, o sea, la C. ¿Ya? Problema donde simplemente habría que recordar el concepto de fuerza de rozamiento estática y estática máxima, ¿no? Entonces tengan cuidado, ¿ya? El hecho de que el cuerpo se mueva no quiere decir que necesariamente actúe el rozamiento cinético. No se olviden que el rozamiento estático actúa cuando el cuerpo trata de deslizar, pero aún así no desliza. Y el cinético cuando ya está deslizando. ¿Ya? Tengan cuidado con eso. Muy bien. A ver, veamos otro ejemplo. Bueno, este es un problema que no está en la guía tampoco, lo he querido poner, porque justamente es para aplicar sistemas, ¿no? Y acá justamente quería comentarles algo. Hay muchos problemas donde
Es más conveniente, más práctico analizarlo como sistema, ¿correcto? Mira, ¿cómo lo voy a analizar? Me voy a apoyar en el siguiente criterio. Cuando ustedes realizan un diagrama de cuerpo libre, siempre lo que ustedes tienen que hacer es dibujar las fuerzas externas que actúan sobre el cuerpo, ¿correcto? Entonces, lo que yo voy a hacer acá es lo siguiente. Voy a analizar a todo este sistema como si fuera un solo cuerpo. ¿Con qué finalidad, profesor? Con la finalidad de que la tensión en la cuerda pase a ser una fuerza interna. Y al pasar a ser una fuerza interna, pues simplemente ya no es necesario que yo la analice. Es como si yo te dijera, por ejemplo, ¿no? A ver, vamos a suponer que quiero hacer el diagrama de cuerpo libre de tu persona. Ya podemos suponer que tú estés de pie. Entonces, ¿qué fuerzas actúan? Estaría actuando tu peso y estaría actuando la normal sobre cada uno de tus pies, ¿cierto? Muy bien, pero yo te pregunto, ¿estamos dibujando solamente las fuerzas externas que actúan sobre tu cuerpo? ¿Acaso estamos dibujando de repente la fuerza que se ejerce tu reloj con tu muñeca? No. Tampoco estamos dibujando, por ejemplo, la fuerza que se ejerce, vamos a suponer que tengas una correa, la fuerza que se ejerce tu correa con tu cintura, ¿no? ¿Por qué, profesor? Porque efectivamente en un diagrama de cuerpo libre las únicas fuerzas que se dibujan son fuerzas externas, ¿correcto? Entonces, apoyándome en ese criterio, justamente aplico esa observación que te dije. Analizo a todo este sistema como si fuera uno solo. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que la tensión pase a ser una fuerza interna. ¿Y qué hago? Dibujo las fuerzas justamente externas a este sistema. Uno sería su peso sobre el bloque 1, la normal sobre el bloque 1, el peso del bloque 2, la normal sobre el bloque 2. Ahora, como son superficies lisas, no va a haber fricción. Y luego lo que voy a aplicar es lo que te dije, pues, ¿no? Fuerzas a favor de la aceleración menos fuerzas en contra de la aceleración igual a la masa total por la aceleración del sistema. De ahí voy a volver a poner la diapositiva para que le tomen fotos si no lo tomaron, ¿ya? Pero presten atención, no se distraigan. Muy bien. Entonces, simplemente aplicando ese criterio, vamos a hacer un análisis para el problema. ¿No? Ya sabemos que vamos a analizar el sistema, entonces dibujamos las fuerzas sobre ese sistema. Peso del bloque 1, normal sobre el bloque 1, normal sobre el bloque 2, y también va a estar actuando el peso del bloque 2. Pero ya sabemos que la idea cuál es, descomponer al peso, ¿no? De tal manera, no se olviden que el bloque 1 se va a mover hacia la derecha, el bloque 2 se va a mover de forma paralela al plano inclinado. Y ambos, por si acaso, van a tener la misma aceleración. O sea, en módulo me refiero, ¿no? Si él acelera con 5, él también acelera con 5. ¿Ya? En módulo van a tener la misma aceleración. Muy bien, entonces lo que hago, ¿qué cosa es? Aquellas fuerzas que están en la dirección de la aceleración, que en este caso sería para 1 hacia la derecha y para 2 de manera paralela al plano inclinado hacia abajo. Ahora, como ustedes se dan cuenta, si yo analizo al bloque 1, como estas dos fuerzas son perpendiculares a la aceleración, pues simplemente estas no van a intervenir, estas se van a equilibrar. Solamente analizo las fuerzas que están en la dirección de la aceleración, si están a favor o en contra. Como acá la aceleración, vuelvo a repetir, es a la derecha, ahí está, ¿sí? Entonces no hay ninguna fuerza sobre 1 que esté a favor o en contra de la aceleración. Ahora analizo al bloque 2. Sobre el bloque 2 está actuando una aceleración que es paralela al plano, o sea, mejor dicho, la aceleración es paralela al plano inclinado y es hacia abajo. Entonces solamente me centro en aquella fuerza que está en dirección a la aceleración. En este caso sería mg seno de alfa. Correcto. Profesor, ¿y estas dos que son perpendiculares? Nada, al igual que el caso anterior, se van a equilibrar. Y aplico la ecuación que ustedes ya conocen, pues, ¿no? Si analizamos al sistema, aplico fuerza resultante igual masa por aceleración. Y como ustedes se han podido dar cuenta, mira, sigue el cursor o el puntero y te vas a dar cuenta que la única fuerza que está a favor de la aceleración es esta. En contra no hay ninguna. Si hubiera fricción, habría fuerzas que están en contra. Pero como no hay fricción, entonces no hay ningún problema. Bueno, la única fuerza que está a favor de la aceleración sería esta. Ahí está. Y esto es igual a la masa, ahí sí, analizamos la masa total del sistema, que sería 2m, por la aceleración, que por dato del problema era 2,5. Bueno, se van las masas y simplemente lo que tengo que hacer acá es dividir nada más, pues, ¿no? La gravedad es 10, esto sale 5, entonces deducimos que el seno de alfa es 1/2. ¿Seno de qué ángulo es 1/2? De 30 grados, obviamente. ¿Correcto? Muy bien, muchachos.
Bueno, este es un problema, si bien es cierto, no es difícil, pero justamente sirve para entender el criterio de cómo se analizan sistemas. Ahora, otra forma de solucionarlo sería analizar al bloque uno, ¿no? Y al bloque 2 por separado. Y al final, como la tensión es una fuerza común para ellos, despejar a la tensión y de ahí justamente establecer una igualdad, ¿no? Pero más sencillo es analizarlo así. Claro que dentro de la universidad sí van a tener que hacer no esto de acá, sino analizarlo de manera individual, sino que esto justamente sirve para simplificar la solución del problema, ¿correcto? Muy bien. A ver, si le van a tomar foto, le doy unos 10 segundos para pasar a la diapositiva anterior para que uno de sus compañeros creo que no le tomó foto. Ya, paso a la siguiente, ¿sí? Creo que no tomaron esto. A ver, ir logrando para que le puedan tomar foto. Ahí está. Ya, pasemos a ver entonces, problema. Lo voy a poner también para que lo tomen, creo que por ahí no han tomado la foto. Ay, perdón, ahora sí, ahí está. Ya podemos cambiar, ¿no? A ver, ya le tomaron foto, supongo. O una captura de pantalla, no sé. Ya, ahora sí podemos pasar. Muy bien. Vamos entonces a ver el siguiente ejemplo, ¿ya? A ver. Este es un problema que creo que tampoco está en su guía, pero de todas maneras lo quiero resolver. ¿Por qué? Porque es un problema que combina lo que es rozamiento, lo que es dinámica y lo que es MRV, pues, ¿no? A ver, vamos a leer el problema. Dice, un camión transporta sobre su plataforma un bloque de 30 kilogramos como indica la figura. Si inicialmente la rapidez del camión es de 50 kilómetros por hora y esta se reduce sin que resbale el bloque en un intervalo de 3 segundos, ¿hasta qué valor se puede reducir la velocidad si entre el bloque y la plataforma existe un coeficiente de rozamiento estático igual a 0,2? Bueno, este problema se parece en algo a uno que vimos ya anteriormente. A ver, entendamos el problema. Según el problema, hay un bloque que se encuentra en la plataforma de este camión y el camión se está moviendo con 50 kilómetros por hora, pero empieza a frenar. Y obviamente al frenar, la tendencia a que el bloque deslice sobre este aumenta. El problema me dice que su velocidad se va a reducir sin que el bloque resbale. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que a medida que va frenando, o mejor dicho, cuando empieza a frenar, el bloque tiende a deslizar, pero aún así no desliza. Y ahí viene el dato, ¿hasta qué valor se puede reducir la velocidad? Si me piden hasta qué valor se puede reducir su velocidad, se sobreentiende que la velocidad se va a reducir siempre y cuando el camión, o mejor dicho, el bloque no deslice con respecto a la plataforma del camión.
Entonces, si me piden hasta qué velocidad se puede reducir, se supone que me están pidiendo la máxima velocidad a la cual se puede reducir, pero a fin de que no deslice el bloque sobre la plataforma del camión. Entonces, si me piden la máxima velocidad, ¿no?, a la cual se puede reducir, entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que efectivamente el rozamiento que lo va a afectar, primero, es un rozamiento estático. ¿Por qué? Porque no está deslizando el bloque. Y segundo, el rozamiento estático que lo va a afectar tendría que ser un rozamiento estático, no cualquier estático, sino un estático máximo. ¿Por qué? Porque me están viendo hasta qué valor se puede reducir la velocidad. Se sobreentiende que este rozamiento que lo afecta es un rozamiento estático máximo. ¿Ya? Muy bien, entendido ello, y bueno, luego vamos a tener que aplicar dinámica para poder hallar la aceleración, y conociendo la aceleración debemos utilizar alguna ecuación del MRV para poder hallarla. Ahora, cabe resaltar de que efectivamente el camión está desacelerando y por ende el bloque también. No se olviden que yo estoy analizando este problema respecto a un observador que se encuentra fijo a tierra. ¿Correcto? A ver, empecemos. Vamos a analizar el bloque y vamos a hacer primero su diagrama de cuerpo libre. Bueno, las fuerzas que actúan sobre él serían su peso, donde si su masa es 30, su peso sería 300. Estaría actuando también la fuerza de rozamiento, que evita que el bloque deslice, y estaría actuando la normal. Pero como ya había indicado, acá también voy a corregirlo, este rozamiento no es cualquier rozamiento, tiene que ser el máximo necesariamente. Ahí lo voy a colocar. Muy bien, ahí está. Acá también voy a corregirlo, ¿ya? Ahora sí. Bueno, ahí está el análisis del bloque, la normal, y bueno, ya sabemos que como el movimiento acelerado para el bloque se da en la horizontal, se sobreentiende que en la vertical va a encontrarse en equilibrio. Con esto quiere decir que el peso y la normal van a ser iguales. Muy bien, todos no se olviden que es respecto a un observador que se encuentra fijo a tierra. Muy bien, analizamos la horizontal y ya sabemos que como en la horizontal se da movimiento acelerado, entonces aplicamos segunda ley de Newton. En este caso, la fuerza resultante sería la fuerza de rozamiento estática máxima, ¿no?, que ya sabemos que se calcula como coeficiente estático por la normal. Bueno, la masa del bloque era 30 y su aceleración le estamos llamando A. Bueno, si reemplazamos el coeficiente estático por dato de 0,2 y la normal ya sabemos que era 300. Bueno, si nosotros operamos, de acá deducimos que efectivamente la aceleración me va a salir 2 metros por segundo al cuadrado. Muy bien, como ya tenemos la aceleración, ahora vamos a aplicar alguna ecuación del MRV para poder hallar justamente hasta qué velocidad se puede reducir el carrito. Bueno, utilizamos esta ecuación escalar, ¿no?, donde la velocidad final es la que justamente quiero hallar. La inicial es 50 kilómetros por hora. Como la aceleración está en metros por segundo al cuadrado, lo primero que hago es convertirlo a metros por segundo. Y ustedes ya saben que para convertir una velocidad a metros por segundo se multiplica por 5 sobre 18. Bueno, esto es igual a la masa, que es 2. No, perdón, la aceleración, que es 2, por el tiempo, ¿no? Porque el tiempo me dicen que es 3 segundos. O sea, se reduce la velocidad durante este intervalo de tiempo. Bueno, si nosotros operamos, esa velocidad me va a salir 7,88. ¿Correcto? Pero como está en metros por segundo y el problema me lo pide en kilómetros por hora, lo que simplemente vamos a hacer es, si para convertir kilómetro por hora a metro por segundo se multiplica por 5 sobre 18, para hacer el proceso inverso, es decir, para pasarlo de metros por segundo a kilómetros por hora, se multiplica por la misma fracción, pero de forma invertida, es decir, 18 sobre 5. Bueno, es cuestión de operar y aproximadamente la respuesta va a salir 28,4 kilómetros por hora. ¿Correcto? Muy bien, muchachos. Tómenle una captura de pantalla si gustan, o una foto. Creo que ahí nos vamos a quedar porque los profesores de letras entran a 11:55. ¿Ya, chicos? El día jueves, que tenemos más tiempo, ya veríamos más problemas y completaríamos la parte teórica de lo que es movimiento relativo y obviamente los otros temas que nos han quedado pendientes, ¿no? Que en este caso vendría a ser gravitación universal, y estaríamos entrando también a ver eso. ¿Correcto? Muy bien, ya puedo entonces salir de acá. Bueno, este es el otro problema que, bueno, mejor lo dejo pendiente para no explicarlo muy rápido, ¿correcto? Y ahí lo dejamos. Es una pregunta teórica.
y ya el día jueves con más tranquilidad lo veríamos. ¿Sí, chicos? Muy bien. Pedro, no sé si quieres agregar algo. No, solo despedirnos de los chicos nada más y nos vemos el día jueves. Ya, ok. Ok, muchachos. Entonces, ya nos estamos viendo hasta el día jueves, ¿correcto? Cuídense y estudien, por favor. Muy bien. Nos Bueno, vemos, muchachos. chao, chao.